Cordial saludo. A continuación vamos a medir resistencia, corriente y caída de voltaje en este circuito resistivo. Por este lado tenemos una entrada de 5 voltios y por este lado tenemos una entrada de 12 voltios. Vamos a empezar por 5 voltios. Podemos ver 5 voltios DC y por este lado tenemos los 12 voltios, 12.20 voltios. A continuación vamos a medir la caída de voltaje en cada una de las resistencias del circuito. Aquí tenemos 2.35 voltios. Por este lado tenemos 1.49 voltios. Por este otro lado tenemos 1.18 voltios y por esta otra parte del circuito del voltaje de 12 voltios tenemos 0.23 voltios. Por este lado tenemos 0.65 voltios. A continuación vamos a realizar medición de corriente. Cuadramos nuestro multímetro en el rango de corriente 20 miliamperios. Vamos a medir la corriente total de esta parte del circuito de 5 voltios. Cambiamos el rango del multímetro para que nos pueda dar la medida. Tenemos una corriente de 23.1 miliamperios. Conectamos y vamos a medir corriente en cada una de las resistencias del circuito. Abrimos nuestro circuito y medimos corriente, cuadramos la polaridad, 23 miliamperios. Cerramos nuestro circuito, ponemos la resistencia donde va y la siguiente resistencia. Tenemos una corriente de 15.2 miliamperios. Muy bien, ponemos la resistencia en el sitio. Proseguimos acá con esta. $0.52 miliamperios. Vamos a medir una de este lado del circuito de 12 voltios, de la entrada de voltaje de 12 voltios. $0.02.4 miliamperios. Cerramos nuestro circuito, medimos una de este lado, cambiamos el rango para ver si de pronto da más medición. 2.12 miliamperios. Listo. Ya medimos corriente de cada una de las resistencias del circuito, caída de voltaje de las resistencias de cada una del circuito también. Vamos a medir la resistencia total. Para esto apagamos nuestra fuente de alimentación de 5 voltios y la fuente de 12 voltios para evitar que se nos dañe al circuito. Ponemos nuestro multímetro en el rango de ohmios y tenemos una resistencia de 204 ohmios. Entonces
hasta aquí hemos concluido las mediciones solicitadas de nuestro circuito resistivo. Muchas gracias.